Ok, por el chat de esta reunión les estoy pasando el pretest para que lo vayan llenando. No tiene límite de tiempo, pero les voy a dar ahorita 5 minutos, o sea, 9 y 10, para que lo llenen y puedan asegurar su asistencia. Recuerden de que ese forms es vital porque nos permite contabilizar cuántas veces asistieron y faltaron. Y si es que no lo llenan, ya sea el pretest o el posttest, porque tienen que llenar ambos, se les considera como falta. ¿Ok?
por favor, hasta las 9:10 para que llenen su pretest. Ok, entonces siendo ya las 9:10, vamos a empezar con la reunión del día de hoy.
Como ya les había dicho, hoy vamos a hacer el tema de anatomía y semiología reumatológica. Am, Así que, a ver, déjenme abrir el documento. ¿Se ve? Sí, creo que sí se ve. Pero me confirman, por favor, si se puede ver. Sí, sí se puede ver. Ya, ok. A ver, guardar. Bueno. Ya. mm, ya, ahora sí. Es que estoy con unas cosas del PowerPoint. Pero bueno, espero que también me puedan ver. Em, bueno, como ya saben, chicos, mi nombre es Gabriela Jaguira. Vamos a estar llevando las sesiones una por clase. El día de hoy vamos a hacer la clase de anatomía, fisiología y semiología reumatológica. Va a ser una clase relativamente corta, no va a durar más de una hora. En cierto punto vamos a hacer preguntas de tipo examen para que también puedan ir practicando y ya para finalizar en los últimos 5 minutos vamos a hacer lo que es el post-test, ¿ok? Y ya vamos a también corregir las preguntas del post-test así en vivo, ¿ok? Entonces, ya, voy a empezar. Uy, ¿se ven las imágenes, chicos? No se ven, ¿no? Dice no se pueden mostrar imágenes. Ay, no sé qué ha pasado. No, no aparecen. Quizás si presentas las PPTs. A ver, voy a... Oh, Dios mío. A ver, voy a guardar esto. A ver, denme un toque ya. Ay. Mm, Voy a guardar otra vez. Según... Bueno, guardar de todas formas. A ver, voy a dejar de compartir. Qué raro, porque a mí sí me parecía. A ver, denme un toque. Ay. Oye, no me carga ninguna imagen. ¿Qué pasó? Lo que podrías hacer también es transformar tu PPT a PDF a ver si es que funciona eso. A ver, voy a intentar eso porque me literalmente acaba de pasar ahorita en vivo. Tenía el PPT abierto y sí, sí cargaba, pero no sé por qué no, ahorita ha cambiado. O bueno, estoy abriendo el PPT original porque era el PPT, era una segunda versión y me sale igual. Wow, no, no sé qué está pasando y por qué no se pueden mostrar las imágenes. Voy a tratar de, como dices, pasarlo a PPT. No, a PPT, no, a PDF. A ver si así sí funciona. Vamos a ver. Ojalá que sí funcione. Porque si no, ay Dios mío, no sé qué voy a hacer. Ah, oh, wow, cuando pongo también para compartir en, ¿cómo se llama? En PDF, no, no me aparece ninguna imagen. No entiendo qué está pasando. A ver. No sé si el historial de versiones o algo por el estilo. Es la primera vez que me pasa esto. Am,
Ok, a ver, como había este problema del documento, en cualquier lugar que lo coloque no funciona, o sea, mi PPT sale completamente en blanco. No, es una pena porque la verdad que el documento estaba bien bonito. Me había esforzado bastante en hacer el PPT. Bueno, se malogró todo. No sé qué puedo hacer. Pero, a ver, bueno, se produjo un error. Mm, a ver, voy a compartirles el PPT que hice el ciclo anterior. Es muy parecido al PPT de ahora. El PPT de este ciclo tenía varias modificaciones, pero como pudieron ver, no se los voy a poder mostrar por lo mismo que el archivo está corrupto. No sé, no sé, cómo se puede arreglar. Bueno, ya que queda, voy a continuar. Ok, voy a prender mi cámara otra vez. Así que ya, ahora sí, empecemos. Para no tener más interrupciones. Ok, bueno chicos, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Gabriela Jaguira. Hoy vamos a hacer anatomía y reumatología y semiología reumatológica. Ok, entonces, bueno, para empezar bueno, básicamente ya adentrándonos más en el tema de reumatología. Yo sé que el reumato en realidad es una especialidad un poco extraña. Yo diría que no porque sea complicada, sino porque son enfermedades que, por lo mismo que son recientes, muchas de ellas en cuanto a la fisiopato, no está bien claro qué es lo que lo predispone, etc. Además, que son enfermedades que muchas veces son huérfanas que han tenido que adaptarse a una enfermedad, o a un concepto sombría, como en el caso, por ejemplo, de las espondiloartropatías. Y en realidad es, por la misma clínica, si es que uno sabemos de que en realidad nosotros solo podemos diagnosticar lo que sabemos. En reumatol pasa que como son enfermedades no tan comunes o que en realidad recién están tomando peso estos últimos años, es complicado llegar al diagnóstico por lo mismo, ¿no? Puede venir un paciente con una sintomatología muy aguda, que ya está haciendo falla renal, pero tú lo ves y dices, bueno, quizás este es de la sierra, ha bajado recién y quizás por eso está chaposo, pero en realidad luego le hacemos sus exámenes, no hallamos nada y luego imaginemos que ya hallamos que tiene factor reumatológico positivo y el paciente en realidad tenía lupus. Entonces, con simplemente pues el esquema de los medicamentos, porque en realidad lo bueno de estas enfermedades es que ceden bastante bien a los medicamentos como tal, que no son tan comunes tampoco, o sea, no es como un paracetamol. Este, y bueno, vamos a empezar con las articulaciones, ¿ok? En reumato vamos a ver todo lo que son, pues, esta va a ser la base principal. Y yo sé que en realidad en esta parte de clasificación de articulaciones puede parecer que quizás no es tan importante, por lo mismo que son cosas que, bueno, no hemos visto desde anato en mi caso, pero créame que yo sí les recomendaría memorizarse, aprenderse esta parte de acá de los tipos de articulaciones y un ejemplo de cada una, ¿ya? Porque a mí en mi parcial y en mi final también me vino una pregunta de cada uno, entonces por eso yo les recomendaría que sí se aprendieran esta parte, que nunca lo dejen de lado. Ya saben de que en base a esto también van a poder realizar un buen examen físico y también pues obviamente responder bien sus preguntas del examen. Entonces, clasificación de articulaciones. En su teoría lo dividen en tres. Dividen a articulaciones sinoviales, cartilaginosas y fibrosas. Ahora, cuando yo hice el research para este PPT, encontré una mejor clasificación que a mí se me hizo como que más fácil de acordarnos, ¿ok? Y esta es básicamente la división entre las articulaciones, pues las clasificaciones sólidas y las clasificaciones pues, que no son las sólidas, o sea, que son las sinoviales, ¿ok? Entonces tendríamos a las articulaciones no sólidas, bueno, sinoviales como tal, y a las articulaciones sólidas, ¿ok? Y esas articulaciones sólidas se dividen en fibrosas y en articulaciones cartilaginosas, ¿ok?
La articulación más común, la que les van a mostrar en sus PPTs, las que ustedes han visto en sus teorías anteriores de fisiopato, pato, seguramente semio, es esta de acá, las articulaciones sinoviales. ¿Cuál es la característica principal de de este tipo de articulación? Es básicamente, como dice su nombre, articulación sinovial, es que tienen pues ese líquido, que es el líquido sinovial, la membrana sinovial y todo alrededor de esto. Es una articulación que tiene un gran rango de movimiento y poseen la cavidad llena de líquido. Esta estructura natural, completamente sana, es importante recordarla porque luego en enfermedades tanto de origen mecánico como de origen inflamatorio, ustedes van a ver pues cambios en esta estructura normal de la articulación. Lo normal es que la articulación pues esté llena de líquido sinovial, no haya obviamente desgaste. Incluso déjenme decirles que si es que esta imagen que ahorita es para una ilustración lo pasan a un rayos X, es importante que ustedes pues memoricen cómo es que más o menos son los bordes, que son lisos, que se ve el líquido de cierto color, porque luego en otras articulaciones, cuando ya hay desgaste, vamos a ver que va a haber cambios, ¿no? Incluso hay formación de nuevo hueso, los indesmofitos, etc., etc., que vamos a ver en las siguientes clases. ¿Ok? Ahora, ¿cómo dividimos las articulaciones sinoviales? Ok, las articulaciones sinoviales básicamente se van a dividir en cartílago hialino y en una cápsula articular. Ok, y esta cápsula articular va a constituirse de una membrana interna y una membrana externa. En la membrana interna vamos a encontrar como tal la membrana sinovial y en la membrana externa como tal el tejido celular fibroso. Les decía que esta es la articulación que siempre mencionan en las clases porque es la más común, la que más vamos a encontrar en el cuerpo. Y estas articulaciones sinoviales, dentro de como tal el grupo, tiene tipos, ¿ok? Si se dan cuenta, todas tienen la misma estructura, pero con formas diferentes. Ahorita les traje 6 ejemplos sobre 6 tipos de articulaciones sinoviales y la primera, por ejemplo, es la articulación del codo, que es en gínglimo o bisagra. Yo me acordaba de estas articulaciones porque qué mejor que acordarse con nuestro propio cuerpo. Cuando yo hacía el recuerdo para memorizar pues los tipos de articulaciones y el ejemplo como tal, era, por ejemplo, yo decía codo, codo bisagra, entonces como si fuera una bisagra, ¿no? Codo, gínglimo, pues, codo es gínglimo o bisagra. Luego tenemos las articulaciones intercarpianas, que ahí son articulaciones de tipo artroidales o deslizantes. Entonces pueden mover sus manos y decir, ok, intercarpianas, ok, tiene sentido. Las articulaciones, trocoideo pivote, atlantoaxial. Yo hacía esto, como que acá, está acá, ¿no? Entonces decía como que atlantoaxial es trocoideo o pivote. Cuando yo hacía en artrosis o esférica, me acordaba que pues la cabeza del fémur es de una forma como que media esférica y esto se conecta a la cadera, entonces como que hacía este rango y decía, bueno, sí, ¿no? Es de tipo esférico, cadera. Cuando hablamos, por ejemplo, de la articulación de la muñeca, es una articulación sinovial de tipo condilia o elipsoidea, ¿ok? Articulación de la muñeca. Y silla de montar es la carpo-metacarpiana del pulgar. De hecho, esta me preguntaron, recuerdo en mi examen, si mal no recuerdo, la carpo-metacarpiana del pulgar, silla de montar. Ok, entonces recordando, tenemos que articulación en gínglimo o bisagra es la articulación del codo, artroidales o deslizantes son las articulaciones intercarpianas, la trocoideo pivote es la atlantoaxial, la enartrosis o esférica es la articulación de la cadera, la condilia o elipsoidea la articulación de la muñeca y en sí motar la carpomertiana del pulgar, que ahorita estoy moviendo mi pulgar, pero no se ve. Ok, entonces, eso es respecto a articulaciones sinoviales. Ahora vamos a ir a las articulaciones sólidas, que como ya les dije, se dividen tanto en fibrosa como en cartilaginosa. Un ratito. Ok, en primer lugar vamos a hablar sobre las cartilaginosas. Si ustedes se dan cuenta, acá ya más o menos en el orden de las estructuras podemos ver de que mientras más vamos bajando, la articulación va como que solidificándose, por decirlo de alguna forma. Eso quiere decir que el rango de movimiento no va a ser tanto. Porque claro, si pegas una hoja a un papel y lo pegas
con goma barata, goma escolar, quizás sea más fácil sacarla, ¿no? A que, por ejemplo, si la pegas y le pones pegamento industrial, y ahí va a ser o sea, mucho más difícil de sacar. Y más aún si es que agarras, lo planchas, lo fusionas con esas gomas líquidas y luego lo pones a calor, no va a salir, o sea, ya se vuelve una. Entonces, básicamente es eso. Cuando hablamos, por ejemplo, de articulaciones sinoviales, o sea, articulaciones con más movimiento, obviamente ya hablamos como que de articulaciones más, como que con mayor rango, ¿no? Con mayor rango y son las más comunes, las que existen, pues, en lo que nosotros podemos mover, ¿no? ¿Cómo nos articulamos? Son articulaciones sinoviales. Ahora, en las cartilaginosas, ya hablamos como tal de el cartílago, ¿no? Por eso es el nombre cartilaginosas, que puede ser tanto cartílago hialino o fibrocartílago intermedio. Y si se dan cuenta, sí otra vez ese esquema de más solidificación. Son más densas que las sinoviales, pero no tan densas como las fibrosas, las cartilaginosas. Y las cartilaginosas, como ya les mencioné, son por cartílago hialino, que es más, por decirlo, menos denso, y el fibrocartílago intermedio, que ya es más denso. Y las dos tipos de articulaciones más, o sea, dentro de este subtipo, son la sincondrosis y la sínfisis. Si ustedes pueden acá ver la imagen, tenemos que la sínfisis, por ejemplo, es a nivel de los discos intervertebrales y la sínfisis púbica, ¿no? Que tiene sentido sínfisis púbica, pero en su examen no creo que les pregunten qué tipo de articulación es la sínfisis púbica, no, les van a preguntar, en sus alternativas no va a haber esa, va a haber discos intervertebrales. Entonces es importante que sínfisis, discos intervertebrales, medidas, o sea, unidas mediante el fibrocartílago intermedio. Y en el caso, por ejemplo, del otro tipo, la sincondrosis, hablamos que esta está presente, por ejemplo, en la lámina del cartílago de crecimiento, o sea, las epífisis, ¿no? Entonces, como ya les había mencionado, ya lo voy a repetir, en este tipo de articulaciones cartilaginosas está dividida en dos. ¿Ok? En la sincondrosis y en la sínfisis. Como ya les dije, van a estar unidas por cartílago hialino o fibrocartílago intermedio. Cuando hablamos de la sincondrosis, estas van a estar unidas mediante el cartílago hialino y pueden ser ya sea de manera temporal o de manera permanente. No sé si se acuerdan que les había mencionado hace poquito sobre pues la lámina del cartílago de crecimiento, que ya sabemos que los niñitos, obviamente hay un espacio que con el paso del tiempo se va a ir cerrando y cuando este llega a su punto final, el niño ya no crece, pero por mucho tiempo ese cartílago está abierto como tal. Hay un espacio que en el caso, por ejemplo, de niños con problemas de crecimiento, podemos ahí ver cuánto le falta para crecer. Si su cartílago ya cerró, si ya se solidificó o si todavía tiene espacio para crecer un poquito más, ¿no? Y ya como que en el caso, por ejemplo, de pubertad tardía, no, perdón, de pubertad precoz, se hace el estudio de esos niños. Entonces, ese tipo de articulación, cartílago de crecimiento, sincondrosis, ¿no? Que esos son de tipo temporal, porque no por toda la vida el niño va a tener la articulación así. Va a llegar un punto en el cual se cierra. Por otra parte, tenemos las articulaciones de tipo sincondrosis permanentes, ¿ok? Esas articulaciones, básicamente, el ejemplo más común es las esternoclaviculares, ¿ok? Entonces, ya nos acordamos, por ejemplo, de articulaciones sinoviales. Articulaciones sinoviales ya dijimos bisagra, que es codo. Dijimos que las intercarpianas son las artroidales o deslizantes. La trocoideo pivote, la atlantoaxial. La enartrosis o esférica, la cadera. La condilia o elipsoidea es de la muñeca. Y silla de montar, la carpometacarpiana del pulgar. Luego tenemos las sólidas, que ya sabemos que son dos, que son como tal las cartilaginosas y las fibrosas. Y en el caso de las cartilaginosas se divide también en dos, en sincondrosis y sínfisis. Sincondrosis ya dijimos que pueden ser temporales o permanentes. Temporales, cartílago de crecimiento, porque el niño no va a tener así su articulación toda la vida. Y las permanentes, las articulaciones esternoclaviculares. ¿Ok? Entonces, ese es en caso de la sincondrosis. Ahora, en el caso de la sínfisis, ya sabemos que puede ser tanto sínfisis púbica o en el caso de también los discos intervertebrales. Como estas ya no están unidas por un cartílago ya como que no tan denso, o sea, este ya es como que otro nivel, ¿no? El fibrocartílago intermedio va a generar que estas articulaciones tengan una movilidad limitada.
Es por eso que, por ejemplo, la sínfisis del pubis no la podemos mover como movemos las manos. O los discos intervertebrales quizás no tienen tanto rango de movimiento, por lo mismo que están pegados con un pegamento diferente. ¿Ok? Y bueno, en el caso de las articulaciones fibrosas, ya hablamos de, pues, van a estar mucho más movidas. Estas casi no tienen mucha movilidad, por así decirlo. Por ejemplo, los dientes no los podemos mover y las suturas en un punto de nuestra vida que, si bien es cierto, cuando nacemos están como que con separación, cuando ya se cierran, que es ya siendo bebés, no hay probabilidad, a no ser que haya un trauma externo que permita que éstas se abran. Incluso si es que hubiera un trauma, no es como que si se partieran en el mismo lugar donde pues hay ese ligamento sutural, sino es que es por otro lado, por lo mismo que son más fuertes. Estos ya son pegamento industrial, por así decirlo. Entonces, en el caso de las articulaciones fibrosas, como ya les mencioné, ya son las más densas y están unidas por un tejido conectivo fibroso. Estas son básicamente tres. Primero tenemos la sindesmosis, que básicamente son pues bandas de ligamentos u hojas de tejido conectivo. Y un ejemplo claro es la membrana interósea en el radio y el cúbito, ¿ok? Acá, básicamente. En el caso de las gonfos, y ya hablamos de los dientes, mediante el ligamento periodontal, ¿ok? Entonces, el ligamento periodontal, ya sabemos, gonfosis, sindesmosis, ya hablamos de articulación, bueno, membrana interósea entre el radio y el cúbito, y las suturas, obviamente, suturas que van a unir básicamente los márgenes continuos de huesos opuestos del cráneo, ¿ok? Para que lo tengan claro. Y ya teniendo esto, pues presente, no sé si tienen alguna duda respecto a esta parte, o puedo continuar. Todo claro hasta ahora. Ok. Entonces, ahora, ya les había hablado sobre que la membrana, la membrana sinovial, articulación sinovial. Ahora, esta es muy importante, chicos, porque como ya les dije, de esta vienen ay, un montón de patologías, ¿ok? Y bueno, básicamente la membrana sinovial, que es básicamente esta, está acá, que si la vemos en grande se ve así. Ay, perdón. Si la vemos en grande, ay, si la vemos en grande se ve así. Va a estar dividida en tres componentes como tal. Tenemos a la neurovasculatura, que es básicamente, bueno, se sabe, nervio, bueno, el tejido linfático, bueno, claro, ganglios linfáticos y toda la parte pues vascular, ¿no? Luego tenemos a la subíntima o el estroma y la íntima, que es la capa de revestimiento. Y si se dan cuenta, estas ya van como que de más externa a más interna. Ok, si tuviéramos que definir qué es la membrana sinovial, básicamente vamos a decir que es como que la capa que va a permitir pues albergar a este líquido sinovial. Y esta se va a extender desde los márgenes del cartílago articular y también va a revestir la cápsula de las articulaciones diartroideales, ¿ok? Entonces, como ya les mencioné, pues la neurovasculatura ya sabemos, vena, arteria, ganglio, nervio, etc. Cuando hablamos de la subíntima, del estroma como tal, esta acá va a ser básicamente un soporte. Es como si la íntima tuviera a su guardaespaldas, ¿ok? Entonces la subíntima, ¿qué va a hacer? Va a nutrir y va a sostener a la íntima y va a permitir también el intercambio de nutrientes. ¿Por qué? Porque como tal la íntima es un tejido completamente estéril, es un tejido que va a producir como tal los materiales que necesitamos para formar el líquido sinovial, pero esta de acá como tal no puede funcionar solita, tiene que apoyarse de esta subíntima o estroma para pues poder nutrirse. Bueno, perdón. En el caso de la subíntima como tal, va a ser un tejido conectivo laxo, muy vascularizado y ricamente inervado.
va a tener una membrana extracelular que va a rodear a los sinoviocitos, que estos van a ser de tipo 4, acuérdense de esto. Va a tener tenacina 10, perlecano, laminina y fibrilina 1. Y dentro de esta van a haber pues células, ya sea macrófagos, fibroblastos y mastocitos. Es importante recordar esto porque, por ejemplo, en la íntima no va a haber macrófagos. En realidad, en la íntima va a ser más para la formación de líquido sinovial. ¿Ok? Perdón, perdón. No, me confundí. Eso es respecto al líquido sinovial. El líquido sinovial es el que no tiene ningún tipo de macrófago, pero en cambio la íntima sí, porque va a permitir que pues se limpie básicamente este líquido sinovial. ¿Ok? Entonces, la subíntima se divide en tres. Se divide en areolar, en fibrosa y en grasa o adiposa. Y estas o sea, se clasifican respecto a las articulaciones que, pues, en las que están presentes. En el caso de la subíntima de tipo areolar, perdón, está presente en las articulaciones grandes, ¿ok? Esta tiene abundante vasculatura y tiene pocas fibras de colágeno denso. En las fibrosas, estas están pues compuestas por un tejido celular fibroso, más denso, escaso y poco vascularizado. Y por último, las grasas o adiposas, básicamente son pues adipocitos maduros abundantes y con una capa ligada al envejecimiento, ¿ok? Entonces estas son ya como que la que tienen los más ancianitos. La fibrosa como tales ya hablamos de las articulaciones ya más densas, ¿no? Y las aerolares en articulaciones grandes con una gran vasculatura. Ahora, respecto a pues, la íntima, ya yo diría que de las tres, tanto neurovasculatura, subíntima e íntima, la íntima es la más importante. ¿Por qué? Porque tiene la función principal de que produce el líquido sinovial y esta tiene cuatro características importantes y estas son plasticidad, porosidad, lubricación y no tiene adherencias, ¿ok? Recuerdo que en mi clase, en sus épocas, hicieron mucho énfasis en esta parte, más que nada porque a diferencia de otras, que por ejemplo la subíntima, que nutre y sostiene, la íntima va a generar pues la lubricación, la porosidad, la plasticidad y no va a tener adherencias. Ok, esta íntima está conformada por 2 a 3 capas de células, ¿ok? Y va a tener también una almohadilla grasa que va a ser una capa. ¿Ok? Esta tiene tendones y ligamentos que van a ser pues básicamente las células sinoviales separadas y no va a presentar la membrana basal. Va a tener un lecho de ácido hialurónico y colágeno, ¿ok? Este lecho de ácido hialurónico va a ser un revestimiento y el colágeno va a ser un colágeno semipermeable, ¿ok? Va a tener dos tipos celulares, ¿ok? Los sinoviocitos de tipo fibroblasto y los de tipo macrófago, ¿ok? Los de tipo macrófago van a ser de tipo A, que básicamente va a ser de defensa y van a ser reclutados cuando hay pues inflamación, que van a representar el menor porcentaje dentro de pues la íntima. Tenemos que estos van a representar del 10 al 20% y ya se sabe que van a tener pues poca capacidad para proliferar. Van a pues básicamente van a tener esterasas y CD68 y bueno, van a estar compuestas por vacuolas, aparato de Golgi prominente y los filopodios. Ok, en el caso de los fibroblastos como tal, los sinovicitos de tipo B o fibroblastos, yo me acordaba porque decía, bueno, es macrófago y fibroblasto. Entonces, macrófago es A, no macrófago, tipo A. Macrófago, ya sabemos, inflamación. En cambio, fibroblasto ya es tipo B, ¿no? Fibroblasto y este sí representa pues la mayor cantidad de pues sinoviocitos, ¿no? El 80 al 90%. Estas, pues básicamente van a codificar los componentes de la membrana extracelular y van a sintetizar hialuronato y lubricina, que básicamente van a ser pues una de las características más importantes del líquido sinovial. ¿Ok? Entonces, cuando ya esto lo voy a explicar un poquito más adelante. Cuando hablamos de líquido sinovial, el líquido sinovial como tal se tiene que filtrar.
¿ok? Entonces pasa por un proceso en el cual es limpiado, como por ejemplo cuando tratamos de, o sea, cuando existe pues la trata de aguas, las aguas que están en los ríos, que están obviamente sucias, no son aptas para el consumo humano. Entonces, ¿qué hace la planta de tratamiento? Agarra y lo pasa por la máquina, que permite que primero pues poco a poco vaya pues quitándose todos la suciedad, los desechos quizás de heces, eso, para que en un punto ya sea estéril, ¿ya? Y luego al agua se le pone cloro y se le pone otras cosas que ya le da la característica de potable, ¿no? Y eso sería básicamente pues los de tipo B, los fibroblastos, porque en el caso del líquido sinovial, la lubricina, como dice su nombre, sirve para lubricar y el hialuronato para hidratar este líquido sinovial, ¿ok? Y bueno, pasamos como tal al líquido sinovial, que ya les dije que esto lo vamos a repetir, uy, lo vamos a repetir un montón en varias patologías que vamos a ir viendo a lo largo del ciclo. Y bueno, básicamente el líquido sinovial va a ser un ultrafiltrado modificado del plasma sanguíneo. Básicamente, su volumen y su composición van a estar determinados por las mismas propiedades de la membrana sinovial y la vasculatura. ¿Y cuál es la función principal del líquido sinovial? Básicamente, nutrir y lubricar a las estructuras avasculares. Se sabe que tanto el cartílago articular como los tendones no tienen como tal la característica propia de, o sea, no se pueden nutrir por sí solos, necesitan ayuda de este líquido sinovial. Además, que pues va a servir para lubricar, porque se sabe que están dos articulaciones constantemente pues rozando y sin ese líquido sinovial pues comienzan a dañarse entre sí, ¿no? Incluso por el mismo desgaste de la edad, en los rayos X se ve como hay esta deformación por el uso. E incluso cuando uno ya es más adulto, su producción de este lubricante va disminuyendo. Por eso los adultos mayores tienen mayor tendencia a tener pues dolores articulares porque sus articulaciones no están bien lubricadas, ¿ok? Y no están tampoco bien nutridas porque la producción de líquido sinovial disminuye con la edad. Ahora, como ya les había mencionado, estas evitan el choque y la fricción de hueso a hueso y la formación básicamente es, pues ya le dije, como el tratamiento de las aguas. Primero existe el ultrafiltrado plasmático que va a estar modificado por los sinoviocitos. Se sabe de tipo A y de tipo B, ¿ok? A macrófago, B fibroblasto, ¿ok? Luego, estos van a enriquecerse de hialuronato y lubricina. En el tratamiento de agua sería, por ejemplo, el cloro y pues bueno, básicamente el cloro, ¿no? Que es lo que principalmente le ponen cuando tratan aguas. Y luego ya tenemos como resultado que se genera pues un líquido viscoso que va a ser pobre en proteínas y células porque lo normal es que pues este líquido ante una situación, por ejemplo yo que estoy ahorita sanita, mi líquido sinovial no tenga absolutamente nada, tenga, si es que es macrófago, es en una cantidad muy, muy, muy pequeña por decir casi que se puede obviar. En cambio, si hablamos de una persona que tiene lupus, o una persona que ya tiene una osteoartropatía, ya hablamos de que pues puede que ser que por el mismo componente inflamatorio, este, pues haya mayor cantidad de células, ¿no? Y proteínas. El drenaje va a ser mediante los vasos linfáticos y bueno, como ya les había mencionado, existen dos, que es el ácido hialurónico y la lubricina. Y para darles como que es el cuento corto, tenemos que en el caso del ácido hialurónico va a ser un polisacárido de alto peso molecular que va a ser producido por los sinovecitos de tipo B, ¿ok? Los fibroblastos. Y este va a tener tres formas. El ácido hialurónico tipo uno, tipo 2 y tipo 3 va a estar sintetizado por el ácido hialurónico sintetasa en la membrana plasmática y su producción va a ser estimulada por la interleucina 1 beta, por el TGF beta y pues su receptor va a ser el CD44. De esto, lo más importante, les diría yo, sería, bueno, que están producidos por
Los sinoviocitos de tipo B y que tienen tres formas, uno, 2 y 3, sintetizados por la sintetasa, bueno, ya se puede inferir. Y la producción va a estar estimulada por interleucina 1 beta y TGF beta. ¿Ok? Por otra parte tenemos la lubricina. Dice su nombre, lubricina, lubricación. ¿Ok? Es el responsable de de la lubricación en las articulaciones diartroidales. Esta básicamente va a tener un proteoglicano similar a la mucina y puede unirse a polímeros de hialuronato distribuyendo la tensión pues de cizallamiento, que básicamente es el roce. Y básicamente se propone que esta va a actuar como un portador de fosfolípidos, ¿ok? Y esta va a actuar de manera similar al surfactante, o sea, va a disminuir la tensión superficial que existe pues dentro de un hueso y otro. Ahora, respecto al cartílago, ya hablamos de líquido sinovial, hablamos de íntima, subíntima, ahora cartílago, ¿no? El cartílago básicamente, como ya les dije, es avascular, ¿ok? Se va a nutrir mediante el líquido sinovial y el mayor porcentaje de este cartílago va a ser agua, ¿ok? 70% del cartílago lo compone el agua, el 1 a 2% los condrocitos, que básicamente son cartílago maduro que van a mantener y renovar la membrana extracelular cartilaginosa. Y estos básicamente van a estar divididos principalmente en colágeno de tipo 2 que es el 90%, y el agrecano, que responde al 10% de estos condrocitos. El grosor de este cartílago suele ser menor a 7 milímetros y los componentes básicamente van a ser colágenos, que tenemos el tipo 2, tipo 9, tipo 11, tipo 6, tipo 12, tipo 14, tipo 10, que es el condrocito hipertrófico. Luego tenemos a los proteoglucanos, que básicamente son agrecano, versicano, proteína de enlace, biglucano, decorina, epificano, fibromodulina, lumicano, el PRELP, la contraderina, el perlecano y la lubricina, ¿ok? Y las otras proteínas no colagenosas, que son las estructurales, que tenemos al COMP o trombospondina 5, tenemos a la trombospondina 1, trombospondina 3, proteína de la matriz del cartílago, que es la matrigina 1, matrigina 3, que en realidad esto no les van a preguntar. Dudo que les pregunten. Quizás componentes del cartílago, colágeno, proteoglicano y otras proteínas no colagenosas. Puede. Pero dudo que les pregunten eso. Es un examen de 30, 40 preguntas. La verdad no sé. En mi tiempo este examen fue de 20 preguntas. No sé cómo será ahora. Pero dudo que les pregunten esto. Yo creo que más los puntos que les estoy dando anteriormente, eso es lo que tienen que centrarse. Pero bueno, ahí ya está para que lo recuerden, para que lo tengan presente y quizás ahorita hablándoles ya se puedan acordar en su examen si es que el doctor, bueno, tiene la maña de ahí preguntar cositas medias rebuscaditas, pero dudo. Luego tenemos las partes, ¿ok? Las partes de la membrana sinovial, bueno, del cartílago, perdón, van a ser básicamente cuatro, ¿ok? Tenemos la zona superficial, que va a ser más horizontal y va a soportar la presión, ¿ok? Luego tenemos la zona media, que va a ser la zona de transición, que va a estar compuesta por red o la región pericelular y el colágeno de tipo 4, ¿ok? Luego tenemos a la zona profunda, donde aquí va a haber la mayor cantidad de arecano y una cantidad mínima de colágeno. Va a tener una región territorial que va a ser con un agrecano más intacto y una región interterritorial que va a ser básicamente un agrecano más degradado. Y por último tenemos a la zona del cartílago calcificado, que va a estar compuesta por colágeno de tipo 10 y va a estar, pues básicamente, va a ser un frente de calcificación. También va a estar compuesta por condrocitos hipertróficos, hueso subcondral, médula ósea subcondral y bueno, como ya les dije, va a ser un frente de calcificación. Ahora, ay, ya terminamos la primera parte de anatomía y fisiología reumatológica. Les voy a dar 5 minutitos para que vayan, tomen agua, vayan al bañito y continuamos con la parte de semiología reumatológica en 5 minutitos. Pero no sé si quizás ahorita tienen alguna duda sobre lo que ha quedado de la sesión uno, que es anatomía y semiología. Bueno, no, fisiología. A mí solamente no me quedó claro. El líquido sinovial era el que no tenía macrófagos, ¿no? O bueno, tenía poquito, creo.
Claro, o sea, en realidad este va a ser el líquido sinovial en situaciones normales, va a tener muy poca cantidad celular, o sea, muy mínima. Este, y por eso acá, como le mencioné, cuando ya adquiere sus características y es limpiado, por así decirlo, por medio de los sinoviocitos de tipo A o tipo macrófago en la íntima, este líquido sinovial pues se queda básicamente con muy poca cantidad celular. Ujú. Ah, ok, ok. Eso era Ok. todo. Gracias. Ok, ok. Entonces, 5 minutos para que tomen agua, vayan al bañito y nos vemos de acá a las 9:57. ¿Ok?
Ok, continuamos con la segunda parte, pues, de la asesoría. Voy a tratar de ir rapidito, porque sé que ahorita, pues, nos hemos tardado en esta parte, pero ya, bueno, acá semiología es más práctico porque se comienza a repetir por articulación. Ok, bueno, básicamente en semiología reumatológica, los tres pilares que vamos a tener al momento de, pues, evaluar mediante a los signos y síntomas de nuestro paciente abocado a la parte, pues, reumatológica es uno. Vamos a seguir la secuencia de evaluación estándar. Desde su curso de semio, sabemos que va a ser, en este caso, pues, la inspección, que va a ser una inspección estática y dinámica, la palpación, la evaluación de la movilidad, ya sea activa o pasiva, y las maniobras especiales. ¿Ok? Que estas maniobras las vamos a ver más adelante. Yo creo que sí es importante que se las aprendan. Luego vamos a analizar el dolor. Vamos a ver, pues, cuándo o cómo ha aparecido el dolor haciendo uso de la Alicia Fredusa, básicamente para clasificar si es un dolor agudo o un dolor crónico o insidioso, ¿no? Ver dónde está el dolor, que es súper importante, la intensidad del dolor del 1 al 10, el carácter, la irradiación, los atenuantes, los agravantes, para poder determinar la naturaleza de la lesión. Esto es muy importante y no solo el momento de examinar al paciente, sino el momento de preguntar para más o menos hacerle, pues, entender de cierto modo, o nosotros en realidad hacernos entender hace cuánto, cómo y qué es lo que está generando su dolor. En qué momento del día el dolor es más fuerte. Si es que cuando duerme se levanta por el dolor, o si solo puede calmar el dolor si es que está tieso, o sea, si es que no se mueve. Esto es muy importante porque en los tipos de dolor, básicamente ya les doy un adelanto, va a ser dolor inflamatorio y dolor mecánico, ¿ya? Cuando hablamos de un dolor inflamatorio, este va a ser de una característica completamente diferente a un dolor mecánico, y solo sabiendo eso, ya podemos abocar, ya podemos, primero, descartar enfermedades que no son de ese tipo de dolor, ¿ok? Y número dos, pues básicamente centralizarnos, pues, en ver, pues, quizás los agravantes o características que tenga el paciente. Por ejemplo, si es un adulto mayor de ya 80 años que viene por dolor en la zona lumbar, que solo mejora cuando se echa, ya hablamos de un dolor mecánico, ¿ok? ¿Qué va a ser? Obviamente propio de la edad. Es diferente a, por ejemplo, yo, que tengo un dolor que no cede y es el mismo del abuelito, pero yo, por ser joven, ya como que nos da la alerta, ¿no? La red flag, que es como que, pero se supone que yo soy joven, no debería tener dolor así, de ese tipo, en esa intensidad. Hay algo que está pasando. En cambio, cuando yo soy una persona ya más mayor, se entiende porque por la misma degradación de las articulaciones es que está pasando eso. Y por último, tenemos la evaluación de la marcha y postura, donde observamos velocidad, pendulación de brazos, la vascularización, y si existen dificultades o desviaciones. Ok, ahora, en el caso de la primera parte de, pues, el examen físico, tenemos la anamnesis, que ya se sabe que lo que vamos a tratar de hacer en esta parte es clasificar este dolor, ¿ok? El dolor, vamos a ver si el paciente tiene rigidez o si tiene tumefacción, debilidad, limitación del movimiento, cansancio y pérdida de la función. Ok, entonces, como ya les había mencionado, este se va a dar, o bueno, le vamos a clasificar mediante dos herramientas principales que ya las conocen. Tenemos el Alicia, que es básicamente A de aparición, si es que es un dolor que ya, lleva 3 meses, o es un dolor que recién ha empezado esta semana, ¿no? Si es agudo o insidioso. La localización, ¿dónde me está doliendo? Y si es que al momento de mover o ciertas cosas, como que va cambiando, va mejorando, va etc, etc, etc. ¿Ok? Pero hay que primero evaluar, pues, bueno, cómo, dónde, cuánto, que es la intensidad, cómo.
cómo es el dolor, si es que le duele, si es más urente, si es punzante, si es un dolor más sordo, etc. O, por ejemplo, si hablamos de la irradiación, señora, doctora, me duele a mí el hombro. Señora, ¿y a dónde le va el dolor del hombro? ¿Le basta el brazo? ¿Le basta la espalda? ¿O solo es el hombro? Y eso no solo hay que quedarnos con lo que nos dice el paciente, sino también nosotros al momento de evaluarlo hay que pues ver, hay que tratar de hacer pues una pequeña compresión, de decir, señora, ¿le duele acá? No, doctor, me duele un poco más abajo, ya, acá, y acá, sí también, y acá. Sí, también. Entonces ya no solo era el dolor del hombro, era un dolor del hombro que también implicaba pues al brazo. Y luego, además de la alicia, tenemos al fredusa, que el fredusa básicamente se compone en pues tres. Fre de frecuencia, du de duración y S de síntomas asociados. Esta es una clave diagnóstica porque por lo general cuando hablamos de un dolor agudo, vamos a hablar pues de una etiología muy probablemente traumática, mientras que si hablamos de un dolor insidioso, muy probablemente sea la etiología mecánica o una artrosis. ¿Ok? Ahora, como ya les había dicho, y esto de acá lo voy a ahorita tratar de manera más por afuerita, porque entonces vamos a tener una clase específica de tipos de dolores. Tenemos al dolor mecánico y al dolor inflamatorio, ¿ok? En el caso del dolor mecánico, el ejemplo más frecuente es la artritis reumatoidea, ¿ok? La artritis reumatoide es un dolor inflamatorio. Y por otra parte tenemos a la artrosis, que va a ser un dolor de tipo mecánico. ¿Cuáles son las características de estos tipos de dolores? A ver, ok. Ahí. El dolor mecánico, ¿ya? Que es el más común, va a ser por el mismo desgaste de la articulación. O sea, es un componente, como dice su nombre, mecánico. O sea, que hay algo que hay algo que ha provocado que la articulación ya no esté al su 100%, sino que esté dañada. ¿Ok? Es una articulación, que ya pues por el mismo roce y la disminución del líquido sinovial va a generar hueso nuevo porque cuando al cuerpo se le quita algo trata de recomponerlo, ¿no? Trata de volver a producirlo y esto es pues mediante la creación de hueso nuevo que no va a ser ordenado y esto se va a conocer pues como osteofitos, ¿no? Aparición de hueso nuevo que ahí se va a ver como que con diferentes, ya va a ser más irregular, ¿ok? Em, Esta va a tener la característica de que la rigidez matutina va a ser menor a 30 minutos. Es un señor viejito que se levanta y como que siente como que tensión, pero ya luego de un rato como que va calmando la tensión. Además va a tener pues la formación de hueso nuevo por los osteofitos y va a ser por el desgaste del cartílago. Es muy importante, y acá no lo menciono, pero sí se los digo, que hay que ver cuándo el dolor es más, o qué es lo que atenúa el dolor, cuándo el dolor es más fuerte. En el caso de la artrosis, hablamos de que es, por ejemplo, que el dolor aumenta a la actividad. El paciente ha tenido, es, por ejemplo, un agricultor que ha tenido después de una larga jornada dolor lumbar. Entonces, tiene dolor lumbar y este dolor mejora si es que llega a su casa, descansa y duerme, ¿no? Y duerme tranquilo, en la noche no se levanta por dolor. Mientras que el dolor inflamatorio es una persona que a la movilidad es donde mejora el dolor. O sea, que cuando está sin hacer nada, le duele más. Y también es una persona que se levanta en la noche por el dolor. Por eso es que en la noche tú estás obviamente dormido, no te mueves tanto y es por eso que el dolor ahí aumenta. ¿Ok? Hay una lesión articular, va a haber una inflamación de la membrana sinovial, va a haber un aflojamiento del ligamento y va a haber una destrucción del cartílago. ¿Ok? Esta va a tener una rigidez matutina de 1 hora y va a tener pues la sinovitis, o sea, va a haber una inflamación del tejido y una erosión ósea. Ok, ahora, respecto al examen físico. mm, En el caso del examen físico, este va a ser orientado a identificar pues el compromiso articular
periarticular y axial. Lo vamos a diferenciar de patologías inflamatorias de mecánicas, ¿ok? Por eso es importante el examen físico, porque no nos podemos quedar con lo que el paciente nos dice. Hay que comprobarlo y hay que volverlo a comprobar y volverlo a preguntar, porque muchas veces el paciente en la historia se enreda y nos confunde a nosotros y al final no llegamos a tener un buen diagnóstico. Ok, ahora. Como les mencioné, al examen físico son cuatro características principales, ¿no? Bueno, cuatro facetas dentro del examen físico. Tenemos a la inspección, que básicamente puede ser estática y dinámica, o sea, a la inspección sin mover la articulación y ya moviendo la articulación al paciente. Luego tenemos la palpación, se sabe, hay que pues palpar y hay que sentir la temperatura, si es que está muy caliente, si quizás está muy frío, porque por ejemplo hay un tipo de signo que es el signo de fenómeno de Raynaud, que es que las manitos se vuelven frías y azules. Entonces hay que tocar, hay que ver si está frío, si está caliente, si es que el dolor o sea, así que la palpación comienza a tener dolor, tocar los puntos dolorosos. Y luego tenemos la movilidad. Hay que ver el rango articular normal y el rango articular que tiene el paciente. Obviamente, por ejemplo, no le vas a exigir al paciente que haga esto con el brazo, o sea, o bueno, o que haga como que una extensión de la que normalmente tiene, ¿no? Entonces hay que ver esa parte de movilidad respecto a lo que es normal, ¿no? Que tenga la articulación. Y por último, tenemos las maniobras especiales que ya son test específicos, como por ejemplo la de la C. Ahora, vamos a dividir la parte de semiología reumática respecto a los componentes como tal de, pues, del esqueleto. Vamos a tener primero columna vertebral, ¿ok? Y vamos a tratar de dividir pues las partes más importantes. Ah, perdón. Perdón. Ok, en la parte de la semiología reumatológica de la columna vertebral, en inspección lo que vamos a ver básicamente va a ser la alineación y la simetría articular, ver si está tumefacto, deforme, si es que hay eritema, atrofia muscular, si es que hay una actitud antálgica. Y bueno, los componentes de la vértebra, para que sepan y para que recuerden, son, perdón, apófisis espinosa y transversas, cuerpo vertebral, tenemos el arco vertebral, tenemos a los discos intervertebrales. Y bueno, cuando hablamos ya, porque ahorita voy a centrarme, sé que en su tema les mencionan más cosas, pero ahorita me voy a centrar en lo más importante, ¿ya? Red flags. Hay que ver en columna vertebral, descartar escoliosis, hipercifosis o hiperlordosis, ¿ok? Sabemos de que la columna naturalmente tiene curvaturas anatómicas en la parte cervical y en la parte lumbar, ¿ok? Pero si es que estas curvaturas son mayores a las naturales, ya pues nos da pues una red flag, ¿no? Que el paciente pueda quizás tener un compromiso articular, una escoliosis probablemente. Y ahora, ¿cómo diferenciamos una escoliosis verdadera de una escoliosis postural? Esto es básicamente mediante la maniobra de Adams, ¿ok? Y esto yo estoy 90% segura de que les va a venir en su examen. Así que por favor, esto de acá, fíjenlo completo, ¿ya? Maniobra de Adams, básicamente para escoliosis, ¿ok? Escoliosis, maniobra de Adams. Y esto es básicamente ¿qué hacemos con el paciente? Básicamente el paciente llega a consulta, lo vemos caminar, ajá, ajá, y el doctor dice, doctor, me duele mi cuello. Es un estudiante de medicina igual que nosotros que pasa todo el día sentado. ¿Qué hacemos? Lo ponemos de perfil al paciente, le hacemos la inspección estática en primer lugar y le vemos pues su curvatura natural, ¿no? Es normal que nosotros tengamos como que una pequeña curvatura por la misma C7 que es más grande respecto a las otras vértebras, pero cuando ya es mucho más, o si ya, por ejemplo, vemos que cuando el paciente se para, vemos que tiene un hombro más grande, o sea, más elevado que otro, ¿qué le decimos al paciente? Señor, agáchese, por favor. Tóquese, trate de tocarse la punta de la punta de los pies
paciente se agacha y en una maniobra de Adams positiva, ¿qué va a pasar? Va a haber una ligera inclinación hacia el lado donde la columna pues está pues patológicamente doblada, ¿ok? Entonces vamos a tener que maniobra de Adams positiva es básicamente pues esa elevación que hay que descartar pues la simetría y porque en el caso que no tuviera, que fuera planito, hablaríamos ya de una escoliosis postural y no de una escoliosis verdadera. Ahora, en columna vertebral es importante evaluar las marchas, ¿ok? Hay muchas marchas, pero las más importantes y las que más van a ver en consulta van a ser estas tres. Tenemos a la marcha parkinsoniana, que va a ser una persona que va a dar pasitos cortitos, va a tener pasos rígidos y va a tener el pill rolling, ¿ok? Entonces va a estar el paciente así, con probablemente dando pasitos pequeñitos o muy lentos, rígidos. Entonces le decimos, señor, ¿a ustedes le han diagnosticado que tiene alguna enfermedad? Sí, señor, sí, doctora, me han diagnosticado hace un año que tengo Parkinson ya. Entonces, eso de acá es por eso, o si es que no le han diagnosticado, señor, sería bueno que fuera el especialista para que, bueno, al neurólogo, para que pues se hagan los exámenes respectivos y para descartar esta enfermedad, ¿no? Luego tenemos la marcha en steppage o marcha de caballo que es la marcha hemiparética, ¿ok? Va a tener el pie caído con una elevación exagerada. Y luego tenemos a la marcha táxica, donde el paciente va a tener una base amplia y una base inestable. No habría que descartar patologías neurológicas. Siguiente. Luego tenemos pues la movilidad. ¿Ok? Este test, que es el test de Schoger, básicamente va a darnos la sospecha de pues la espondilitis anquilosante. ¿Qué hacemos en estos casos? Lo primero va a ser centrar dos puntos específicos. Marcar L5 y medir 10 centímetros desde pues L5, ¿no? Hacia arriba. L5 básicamente es a la altura de pues las espinas ilíacas. Ya le tocamos al paciente su caderita y ahí le medimos pues 10 centímetros para arriba. Entonces esos 10 centímetros tenemos que, si es posible, ayudarnos de algún marcador y hay que pedir al paciente que realice una flexión, pero esta tiene que ser al máximo. O sea, señor, agáchese lo más que pueda. Entonces el paciente se agacha, luego se levanta y si es que la distancia aumenta en más de 15 centímetros cuando se agacha de un punto a otro, muy probablemente el paciente pues tenga espondilitis anquilosante y es importante descartarla. Ahora, respecto a las articulaciones de columna cervical, hablamos de la maniobra de Spurling, que esta de acá sirve para diagnosticar compresiones, bueno, lesiones como radiculopatías, ¿ok? Es para ver la compresión axial. ¿Qué se realiza en estos casos? En el caso de la maniobra de Spurling, vamos a tratar de provocar, por así decirlo, al dermatoma que está mal. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, básicamente se le hace una compresión en receso lateral y con toda la fuerza, ¿no? Y también, bueno, de ambos lados, y hay que ver pues la fuerza axial la extensión en la zona afectada. Además, si es que el paciente al hacerle esto ya presenta dolor, presenta hormigueo, insensibilidad, parestesias en el mismo lado de la lesión, ya hablamos que el paciente tiene síntomas radiculares y es importante pues que hable con el especialista, con el neurólogo. Ahora, respecto a columna vertebral, continuamos con la parte de pues palpación. Hay que palpar los músculos de la cintura escapular y pélvica y sentir dolor, tumefacción y atrofia. ¿Ok? La columna vertebral es importante tocarla pues con los dedos, sentir si es que el paciente tiene dolor, aumento del volumen, deformidades, tumores, etc. Ahora, los puntos dolorosos. Ya les había mencionado de que cuando hablamos de palpación no es solo sentir, sino también hacer cierto tipo de presión. Y esto es en lugares específicos, no en cualquier lugar. Esto es básicamente pues los puntos dolorosos, donde pues básicamente va a ser un proceso orgánico vertebral y también se le pueden diagnosticar pues las cervicalgias psicógenas y la dorstalgia benigna. Es importante palpar las apófisis espinosas al paciente, buscar el dolor, si es que es negativo, pues realizar la compresión palmar con el talón de la mano, ¿ok?
Luego tenemos en el caso de las pruebas, ya maniobras, hablamos de la prueba, por ejemplo, de Soto-Hall. La prueba de Soto-Hall, básicamente, vamos a tener al paciente en decúbito dorsal y el paciente de elevar pues el cuello. O sea, está echado, le presionan y tiene que elevar el cuello. Y hay que evaluar si hay una lesión ligamentosa o cervical mediante porque el paciente va a presentar un acortamiento del músculo cervical. La limitación, cuando hablamos ya del examen físico, si es que tiene una limitación de en uno a dos sentidos y los demás están ok, hablemos de una limitación parcial. Hablemos de una limitación global localizada cuando el paciente tiene pues proceso infeccioso y una contractura muscular intensa. Y hablamos en una limitación en todos los movimientos o varios segmentos, ya por ejemplo cuando hablamos de una espondilitis anquilosante. ¿Ok? Entonces, mm, ahora vamos a ver las articulaciones acrílicas. No se preocupen que ya estamos terminando. Em, Esta de acá se va a dividir en interrogatorio, inspección y palpación. Interrogatorio ya se sabe. Inspección va a que ver atrofia, abscesos, tumores adyacentes. Y en el caso de la palpación, ver pues el punto sacroiliaco con una presión de 4 kilos, que es hasta que la uña se vuelva pálida. O sea, presionar a nivel de la espina ilíaca, posterior superior, acá, hasta que la uña se vuelva pálida, que eso es una presión aprox de 4 kilos, que esa es la maniobra de Forrester, Jacqueline Rhodes Carroll. Bueno, o maniobra de Forrester ya. Luego tenemos en el caso pues de la maniobra de Patrick o Favere. Favere porque vemos flexión, aducción, extensión, rotación y externa, ¿ok? Básicamente esta va a diferenciar una patología lumbar de una patología sacroiliaca. Al paciente que se le hace, se pone en decúbito, se echa, flexiona el muslo y lo aduce, ¿ok? Lo abduce y rota de manera externa para que el tobillo pues se apoye en el músculo contrario. En el muslo contrario, perdón. Si es que aparece un dolor en la articulación sacroiliaca, es porque hay una alteración de ella. Sin embargo, si el dolor que persigue es en el triángulo de escarpa, es una lesión de cadera. La idea es que no deba doler en la región lumbar. ¿Ok? Luego tenemos la maniobra de Volkmann y Erickson. En el caso de la maniobra de apertura, maniobra de Volkmann, es básicamente que al paciente se le presiona las espinas ilíacas anteriores hacia afuera, ¿ok? Por eso es una maniobra de apertura o Volkmann. Y cuando hablamos de una maniobra de cierre, lo juntas, presionas hacia adentro, la parte anterior de ambas crestas ilíacas. Y luego tenemos la maniobra de Lewin, que básicamente, como ven acá, es básicamente una presión a nivel de la espina, no, de la fosa ilíaca, em, no, perdón, no, de la cresta ilíaca hacia abajo, ¿ok? Básicamente. Tenemos la articulación articular, la evaluación articular, artritis y artralgia. Artritis, dolor mecánico, degenerativo, ya se sabe, dolor inflamatorio. No, perdón, artralgia es dolor mecánico, artritis, dolor inflamatorio. Como ya les había mencionado, en el caso de dolor mecánico o degenerativo, empeora al movimiento o a la carga, mejora con el reposo y la rigidez es menos de 30 minutos. Mientras que en el dolor inflamatorio va a empeorar con el reposo y va a mejorar con el movimiento. La rigidez va a ser más de 1 hora y va a tener signos como rubor, calor y tumor. En el caso de la articulación del hombro, tenemos que inspeccionar la simetría, la atrofia y los puntos dolorosos. Hay que ver en específico la articulación esternoclavicular, la acromioclavicular y la glenohumeral, que son pues las más importantes a nivel de la articulación del hombro. En el codo es importante ver pues a nivel de la inspección, ver placas psoriásicas, nódulos reumatoideos y tofos, ¿ok? Hay que ver también, hay que hacer especial énfasis, por ejemplo, en la bursitis del olecranon, que es básicamente la presencia de líquido en la bursa. Sin embargo, esto no va a impedir el movimiento normal de la articulación. Y eso se puede ver, por ejemplo, con la maniobra de la oleada, ¿ya? Que eso, si bien es cierto, en abdomen sirve para diagnosticar ascitis. En el caso de la bursitis, también podemos adaptar la maniobra. Ahora, en el caso de la articulación de la muñeca, tenemos que, bueno, las articulaciones principales va a ser la radiocarpiana, la radiocubital distal y la mediocarpiana. Las otras son las pisopiramidal, las intercarpianas, que son básicamente los huesos adyacentes. Acá lo más importante en muñeca es los ganglion, que son quistes a nivel de la cápsula articular, y la subluxación como tal, ¿no? De la articulación cubital.
Hay que recordar que la primera articulación carpometacarpiana en una artrosis degenerativa va a crepitar y también hay que ver pues en el caso de la risartrosis que es básicamente que se va a poner como en cuadrado esta articulación, la primera articulación carpometacarpiana. Ok, ahora en la articulación de la mano, esto de acá les hice un pequeño esquema con la IA, en donde básicamente tenemos pues las dos maniobras principales, el dedo en gatillo y la tenosinovitis de Kerbein. Ok, en el caso de la mano, lo que vamos a descartar pues van a ser esas dos patologías. En la tenosinovitis de Kerbein, que básicamente va a ser inflamación de la vaina tendinosa en la muñeca a nivel radial, va a haber un dolor en la tabaquera anatómica y va a tener la prueba de Filkenstein, que es básicamente esta, positiva. Y básicamente, va a haber pues, o sea, o sea, se va a diferenciar del dedo en gatillo porque acá la articulación que va a estar afectada van a ser los tendones flexores, va a haber un nódulo y va a haber un bloqueo del tendón. Se va a localizar en los dedos y lo que más resalta va a ser el bloqueo, el resalte de la flexión y pues va a haber un resalte palpable que al paciente le va a doler. También en la articulación de mano tenemos la maniobra de Fallen, que básicamente va a ser una flexión forzada de las muñecas hasta por 2 minutos, ¿ok? El test de Fallen y el test de Fallen reverso, ¿ok? Para poder diagnosticar síndrome del túnel del carpo, ¿ok? Va a ser positivo si es que aparece una parestesia en el primer, segundo y tercer dedo y en casos crónicos incluso el paciente puede llegar a tener atrofias o debilidad para hacer pinza o presión, ¿ok? Luego tenemos la articulación, bueno, acá es igual la articulación de la mano, esta está mal. Articulación de la mano. Tenemos la desviación cubital para, por ejemplo, descartar enfermedades ya reumáticas, una artritis reumatoidea. Les doy el dedo en cuello de cisne, el dedo en ojal o el dedo en pulgar en Z, ¿ok? La articulación de la cadera, ahora sí. Tenemos que lo normal es que la cadera, los rangos normales de movimiento es que a la flexión 130 grados, aducción 45, aducción 30 y rotación interna y externa 40-60 grados. Hay que evaluar siempre este dolor tanto de manera activa como pasiva. Por ejemplo, lo más común en cadera es que haya luxaciones, ¿ok? La luxación de la parte posterior de la cadera, el paciente debe estar como que en esta posición, ¿no? Y ya si es que ya nos llega un politraumatizado así y le duele al mover, ya probablemente tenga una luxación de la parte posterior de la cadera. Ahora, la parte de la luxación anterior de la cadera se divide en inferior anterior y superior anterior. Y esta, ¿cómo se ve? Por medio de esta maniobra de luxación, de rotación externa. O sea, al paciente le duele a la rotación externa, mientras que en el caso de la luxación superior anterior, pues va a haber un leve alargamiento, una extensión y una rotación pues externa como tal y una abducción. Mientras que en la otra, básicamente va a haber un acortamiento, ¿ok? Ahora, en la articulación de la rodilla, es importante ver a la inspección, por ejemplo, el genu valgo y el genu varo. ¿Cómo yo me acordaba de esto? Porque el genu valgo, si se dan cuenta, el hecho de que las piernitas y las rodillas estén juntas y luego los pies más separados, se dan cuenta que hace como que una forma de L. Entonces, por eso me acordaba, valgo. Mientras que en varo es como hay un espacio entre una y otra. Hablamos, por ejemplo, de que la R de varo va a alcanzar, ¿no? En el espacio que hay entre una pierna y otra. Y eso hay que ver también respecto a la edad del paciente. En niñas es muy común que cuando tienen 8 años más o menos, que haya un varo fisiológico, ¿ok? Que las rodillas estén separadas, es normal. Pero, por ejemplo, cuando ya hablamos que es mucha la separación entre una rodilla y otra, creo que es más de 10 centímetros, ya es algo fisiológico, o sea, perdón, algo patológico que tenemos que ver. Ahora, como ya les había mencionado, se puede adaptar el signo de la oleada para derrames pequeños y el signo del témpano para derrames grandes en otras articulaciones, en otros lugares que no sea el abdomen, ¿ok? En el caso de, por ejemplo, la rodilla o el codo se puede adaptar. En el caso también del quiste de Baker, que es un quiste que aparece en la parte posterior de la rodilla. Y en la evaluación pues de los meniscos y ligamentos hay que ver pues el cajón anterior o Lachman, cajón posterior, el bostezo o la maniobra de Murray que ve los meniscos.
La articulación del tobillo y pie, básicamente acá lo más importante es, por ejemplo, la entesitis anquiliana, que es la talalgia, ¿ok? Que es básicamente que al paciente le duele mucho en la parte de atrás, la parte del talón de Aquiles. Hay que ver también los dedos en salchicha, que es la dactilitis, y también ver podagra, ¿no? La crisis gotosa aguda, que el paciente tiene una gran inflamación que se diferencia evidentemente del juanete por pues las características, que es más rojo, que es más grande. En cambio, el juanete simplemente es una ligera desviación sin componente inflamatorio necesariamente. Y la aclitis, como ya les mencioné, el dedo en salchicha. Tenemos también la tendinitis, que es el dolor a la palpación y la movilización, y hay que evaluar pues el tarso y el metatarso. Hay que también pues hacer la diferencia entre un pie plano y un pie cabo, viendo los arcos plantares, ver la inspección posterior, ya sea en varo, en varo de retropié o en valgo, y a la palpación ver pues el talón de Aquiles y la fascia plantar. Ahora, hemos terminado y ahora voy a hacer un pequeño resumen de pues la clase. Básicamente la lista y el Fredusa nos van a permitir ver cómo es el dolor, clasificar el dolor. El test de Schober va a ser más de 15 centímetros en caso que tenga patología axial. Diferenciar, esto es muy importante, el dolor mecánico del inflamatorio, ver los signos de alarma y la entesitis, que va a ser el sello clínico de una espondilopatía. Ese es otro resumen y déjenme compartirles mis fuentes bibliográficas por si quieren pues tener, complementar el. Estas son mis fuentes bibliográficas que he usado el día de hoy. Y bueno, ya, muchísimas gracias. Nunca se solucionó el problema al final de la sesión. Me hubiera gustado que fuera así, pero bueno, de todas formas espero que haya quedado muy claro, y si tienen alguna duda, no duden en decírmela ahorita. Les voy a pasar por el chat el post para que lo puedan ir completando. Por mientras, quedo atenta a cualquier duda o consulta que tengan. Yo tenía una duda, pero hace rato ya me olvidé. Oh, no. No, tranqui. No quería interrumpirte porque estabas tan, hablando tan fluidamente. Pero tranqui, tranqui, en general todo muy claro. Ok, bueno, igual, si te acuerdas después de tu duda, no dudes en decirme por WhatsApp. Yo con gusto te respondo por ahí. Ya, dale, gracias. Ok, y no te olvides de llenar tu post-test porque es importante para la asistencia. ¿Ya? Ah, ya, lo has mandado. Ah, justo. Sí, está en Ya. el chat del Teams de la reunión. Ujú, ya. Ok, chicos, entonces voy a dejar de grabar la reunión y bueno, les agradezco muchísimo